Siendo las 15:40 del día 11 de mayo, nos encontramos en Comodoro Rivadavia y damos inicio a la entrevista con la señora Francisca Góngora de Rodríguez, en el marco del proyecto de investigación titulado Experiencias identitarias de los migrantes españoles y sus descendientes en Comodoro Rivadavia, enmarcado en la Cátedra Españoles en el Mundo de la Fundación Ramón Rubial. En primer lugar, queremos agradecerle a la señora Francisca por permitirnos entrevistarla y le pedimos autorización para divulgar esta entrevista para fines de educación, investigación y difusión. Nosotros tres que estamos acá somos Guillermo Williams, Alexandra Veleiro y yo, mi nombre es Luján Ortiz. Así que damos comienzo ahora. Como las primeras preguntas que yo les voy a hacer es en relación a su nombre, su apellido. Sí. Así que si por favor se quiere presentar. Francisca Góngora de Rodríguez. Todos me llaman Paquita. Paquita. Los vecinos, todo el mundo. Todo por Paquita. Paquita Góngora por Rodríguez, que al final de mi nombre. ¿Y su fecha de nacimiento? El 7 del 12 del 37. ¿Usted nació en dónde? En Comodoro Rivadavia. ¿Siempre vivió acá o Sí, siempre acá? Yo nací en el centro, Sí. en la calle Italia. Después viví 25 años en la calle Sarmiento, entre Francia y Chacabuco. ¿Y se mudó acá? Cuando me casé. Sí. ¿Y usted o sea, también estudió acá, toda su carrera la hizo acá? Hice mi carrera en el Colegio María Auxiliadora, desde el jardín de infante hasta quinto año nacional, que me recibí de docente. Y acá estudió para que de docente, ¿en qué área se En especializó? la escuela primaria. La primaria. Nosotros éramos maestra normal nacional. Ese era el título que El le daban. título nuestro. ¿Y usted, por ejemplo, sabe hablar algún idioma, no sé, gallego, vasco, asturiano? No, el andaluz. ¿Andaluz? El andaluz, que es media lengua y se come las heces. ¿Y eso usted lo practica en general con alguien o...? No. Queda el acento español de escuchar a la familia, a los padres, a la familia, pero nada más. No hay nadie con quien lo practique. No. Y usted me contó que fue a María Auxiliadora. ¿Y eso por qué fue a María Auxiliadora? Que estaba a una cuadra de mi casa, donde yo vivía. Ah, ¿le quedó? Sí, me quedaba cómodo. Fuimos al jardín de infante, que era mixto, chicos y chicas, de nenas y nenes. Sí. Y después seguimos la primaria, las nenas nada más, y después el secundario. ¿Fue además, le quedaba cerca por alguna cuestión religiosa, su familia? No. Simplemente porque mi padre lo único que quería que sus hijos tuvieran educación. Entonces era una escuela paga, se pagaba. Entonces mi hermano iba al colegio de Anfune, el otro iba a la Minerva, que no había secundario. En la época que mi hermano vino de España, no había secundario. Estaba en la escuela primaria 24 y después el secundario había que ir a Buenos Aires. Entonces acá estaba la Minerva. Entonces mi papá mandó a mi hermano mayor, que es español era, a la escuela, a la Minerva. Ahí estudió él con una base, una preparación extraordinaria. Mi hermano fue al colegio de Anfune, después él iba también a 24 y pasó a de Anfune y a la escuela técnica, que era tornero y después la escuela técnica. Crearon hasta la escuela técnica. Y yo en María Auxiliadora. Y después me mandaron a estudiar piano, corte y confesión, toda la gente española que venía. Por ejemplo, a mi padre lo único que quiso a mi padre es darle educación a sus hijos. Él no le importó hacer casas, comprar terrenos, nada. Él quería educación para sus hijos. ¿Con usted le salió bien? Sí, la verdad que sí, nos salió bien. Y a nosotros
nosotros, nuestra herencia también todos, mi hermano, sus 4 hijos con título, yo con 3 hijos universitarios también, o sea que tenemos... La educación fue algo que los marcó a todos. Nos marcó a toda la educación. Y cuéntame un poquito de su mamá, ella, ¿cómo se llamaba? Francisca, como yo y como mi abuela. Viene de herencia. ¿Y su mamá, se acuerda la fecha en que nació? Más o menos. Mi mamá nació en el 1908, algo así. Sí. ¿Y en dónde? Ella nació en Níjar, Almería. O sea, en el pueblo perteneciente a Almería. Bueno, Níjar, sí, sí. Y después vivieron en el Cortijo La Leche. ¿La? Leche. La leche. Sí. ¿Qué se llama? Y porque tenían cabras, tomaban leche, entonces se vendían leche, porque ellos vivían de lo que cosechaban. Ellos recogían esparto en los cerros y lo vendían el esparto, vivían de eso. Después fue cuando se cultivó todo, Campo Hermoso y todo eso, pero al principio eran todos, digamos, cortijos, como digamos acá barrios, para que me entiendas. Sí, sí. O sea, su mamá ya trabajaban de eso. Ellos, no, las producían, mujeres o atendían la casa, pocas mujeres trabajaban, ellas más bien hacían crochet y vendían, venían los hombres, compraban eso y comían y vivían de lo que ellas hacían. Y después lo que los padres también trabajaban en el campo. Ellos cosechaban, tenían cosecha. Sí. Y ahí su mamá y su papá. Ahí, bueno, ellos, mi papá era de otro cortijo. Y ellos, bueno, se casaron y primero vino mi papá Sí. con el padre, los trajo, jovencitos. Y después mi papá volvió a España, se casó y vino de vuelta a la Argentina, pero ya vino a Comodoro Rivadavia. Antes vino a San Juan, con mi abuelo a San Juan. Mi abuelo murió en el terremoto de San Juan. Y allá se quedaron 2 hermanos, una hermana y otra hermana que se fue a vivir a Córdoba. Todos vinieron de España. Sí, y quedaron, allá quedó 3 hermanas, eran 9 hermanos. Allá quedaron 3. ¿Y su papá vino solamente con el papá y la mamá Sí. de él? No, quedó en España, con las 3 mujeres, porque ellas no la dejaban sola. Y después, bueno, volvió a España, se casó y vino de vuelta a trabajar acá. Y fue el momento cuando la primera guerra, no sé en qué año estalló a ellos la agarró la primera guerra y después mi mamá vino un año antes de la Segunda Guerra. Que contaban que se escondían, porque era una guerra entre hermanos, entre españoles, y se escondían debajo hacían, ¿cómo es? Canales, túneles, y ahí se escondían. Porque un hermano a otro se mataban. Porque era la guerra de los republicanos y los los franquistas. Y Franco vino con los moros. Fue uno de los pueblos que primero vino, fue Almería, que viste que iba formando el ejército. ¿Y su papá era del mismo lugar que su mamá? Sí, del mismo lugar. O sea, de un pueblito como de acá, digamos, menos de Ratilles, ¿viste? Como de acá al 3, así. Que era de otro cortijo, ¿no? Del Cortijo Nazareno. Nazareno. Sí, sí. Y después,
Eso se quedó todo destruido con las ropas de la guerra y después cuando yo fui estaba en escombros nada más. Y después ahora pasó un camino. Eso desapareció. España hizo un boom. ¿Y su papá se acuerda cuándo nació, más o menos? ¿En qué año? Tengo los documentos ahí, en 1890 y tanto. Tengo el pasaporte porque nosotros nos hicimos ciudadana española. Mi hermano mayor nació en España. Y a los 7 años recién pudieron venir a Comodoro. No podían salir por la guerra. Sí. ¿Y usted se hizo hace mucho o hace poco ciudadana española? Y cuando yo me hice ciudadana hará... el pasaporte dura 10 años. 10 años más o menos. Y ahora mis hijos y mis nietas tienen ciudadanía española. Usted fue la primera, pero ¿por qué se le ocurrió? ¿Por qué? Y porque uno lleva la sangre española, entonces lleva las raíces. Entonces yo tenía todo, porque era mi abuelo, mis abuelos españoles, mi padre y mi madre españoles. Entonces yo tenía directo, me podía sacar la ciudadanía directa como hija de padres españoles. Y acá entre nosotros, ¿usted qué se siente, más española o argentina? No, para mí, yo soy argentina, pero llevo la sangre española. Para usted es algo importante. Y sí, porque yo viví rodeada de gente española. Y después, cuando yo pude ir en el 74, ¿quién iba a España? Nadie. Bueno, me di el gusto de ir a conocer mis raíces. Sí. Y ahora en agosto uno de mis sobrinos va a ir a conocer las raíces de los abuelos. Y después que mi madre, toda la familia española, porque vino toda la familia, ellos siempre siguieron las costumbres de juntarse, de charlar, de estar. Y la única conversación que tenía era España, su pueblo, su país, sus amigos, sus raíces, todo. Entonces yo hacía cosas de la escuela y escuchaba lo que decía, hablaba mi mamá con mi tía, ¿te acuerdas? De aquellas, de fulana, su conversación era España. Mi mamá lloró mucho cuando vino acá a la Argentina. ¿No quería venir? Ella no quería venir, porque dejaba a su madre, dejaba a su hermana, a su sobrina, y venía, y cuando vino acá, se moría. No había nada, eran todas casas de chapa, no había nada. O sea que para ella fue terrible, le costó mucho adaptarse. ¿Y su papá vino? Y mi papá él consiguió trabajo, él trabajaba con Murcia, traían de Astra, traían el combustible de Astra a Comodoro. Y después se compró un camión, trabajó particular, se hizo su casa. Y bueno, nosotros nacimos ahí, mi hermano mayor, eso sí, entró después del PF. Estaban bien, él quedó soltero, después papá falleció y él quedó con su madre. ¿Y ahí dónde vivían? ¿En qué barrio? Cuando llegaron? Cuando llegó, vivían en una casita de chapa en la calle Italia. En la esquina de Italia y Sarmiento hay 2 casitas y después ahí había una casita todo al fondo de chapa. Ahí vivimos, ahí nací yo. Y mi papá compró terreno 2 cuadras más arriba, que estaba todo vacío. Entonces ahí compró y se hizo una casa. ¿Y mientras su papá trabajaba, su mamá qué hacía? Ella era la casa. Ella era sus hijos, la casa, y ellos, las mujeres españolas no trabajaron. Las que vinieron eran criar a sus hijos, lavar, planchar, cocinar y nada más. De esas no tenían apenas si sabían filmar. Mi papá tenía un poco más de cultura porque ellos eran de gente que estaban bien en el cortijo. Entonces iba un maestro a enseñarles al cortijo.
Mi mamá no, mi mamá era de gente humilde, de gente trabajadora, pero ellos tenían lo que iban enseñándoles de a poco. Y mi papá no tuvo la suerte que él aprendió a leer, a escribir, tener un poquito más de cultura. Después se fue a San Juan, tuvo más vivencia. Mi mamá no, de Almería, o sea, del Cortijo de Leche a Níjar, de Níjar a Almería, de Almería a Cádiz, de Cádiz a Comodoro. ¿Y él por qué se le ocurrió venir a Comodoro? Porque estaba el padre. Ah, el Comodoro porque estaba mi tío, mis tíos ya habían venido acá. Estaba entonces, como él tenía el marido, la hermana de mi mamá, ya estaban radicados acá, los primos estaban radicados acá, y allá en San Juan era el cultivo de la uva, nada más, la tierra. Entonces, como él decía, yo bastante tierra tuve en España, entonces se vino a trabajar acá. Algo completamente distinto. Completamente distinto. ¿Y qué decía su papá y su mamá cuando vinieron a Comodoro? Decían... Mi mamá lloraba. Mi mamá era algo que no se podía, le costó mucho adaptarse. El viento, allá un clima hermoso, porque allá un clima hermoso, el paisaje y todo eso, al venirse acá a ver todo tan árido, y después no se podían escribir, no se podían comunicar, allá no había teléfono, no había nada, las cartas no llegaban tampoco. ¿Y ellos más o menos, toda la familia, cuándo estuvo acá reunida? Acá, y se juntaron las 3 hermanas, y entre una hermana que vino después de 15 años, porque no la podían traer. Y ellos estaban, mis tíos, los primos, estaban todos acá, toda la familia se fue viniendo. Unos iban trayendo a los otros dándole trabajo, con cartas de trabajo, si no, no podían venir. Es como cuando los argentinos fueron a... fue al revés. O sea, el pasaje lo pagaban... No, lo tenían que mandar el pasaje. El pasaje lo mandaban. Lo mandaban desde acá y después se lo pagaban cuando venían. No. Se hacían un giro, no sé, eso. Mandaban. Sí, inclusive mucha gente, yo tuve un tío que se fue a la guerra a defender a España. Ellos llevaban dinero. Y por eso en la guerra tuvieron para comer. Mi tío se fue a la guerra y después de 20 años volvió. Sí, bueno, el patriotismo que tenían. Esa. Y cuando ellos llegan, tenían a la familia, te dijo. Mi mamá vino con mi hermano de 7 años. Mi papá conoció a su hijo a los 7 años. Conoció a su hijo, porque no pudieron venirse antes. Y bueno, y ahí después nació mi hermano Manuel fue el español, que se tuvo que hacer ciudadano argentino para poder entrar a trabajar. Yo, ambos parecidos, y después nací yo. ¿Y cuando ustedes vinieron, ustedes se acuerdan si pertenecían a alguna asociación? No, ella era española. Mi papá llevó todo el material del sanatorio, que llevaba materiales, y él llevaba los materiales al sanatorio de la española. Y mi tío, fueron los que iniciaron el sanatorio. Vivían ahí, controlando todo. Eso lo llevaban, el español lo llevaban adentro. ¿Y alguna asociación, acá no se acuerda si había alguna asociación andaluza o algo así? No, eran los españoles, eran muy unidos los españoles. Eran españoles, portugueses y italianos, nada más. Después sí, vinieron en Astra, vinieron ingleses, alemanes, pero ya esos eran todos mal. Los españoles siempre eran todos muy unidos, unos a otros, siempre se visitaban, se juntaban a comer, a jugar a las cartas, y eran muy unidos. Ellos se juntaban, la familia, son lo que recuerdo de chica,
matanza que se hacía. Ellos hacían la longaniza, morcilla, el lomo en tachos, el lomo con grasa, hacían los jamones, partían las aceitunas, curaban las aceitunas verdes, las curaban y después teníamos todo el año. Las sardinas las hacían saladas, las salaban las sardinas, las hacían en aceite, como estaba en la costumbre de España. Nosotros, hasta yo sigo con la tradición de comidas españolas. ¿La cocina usted? ¿Sí? ¿Y sus hijos? No, no. Y eso le gusta que yo les haga. Y hablando de sus hijos, usted conoció a un señor. Hijo de español. ¿No? Hijo de español también. Sí, pero no era de acá, era de Las Heras. Sí. Ellos son los que son de Santander. La mamá de él vino a Chile. Y ahí ella con la cuñada, explotaron el Hotel Reina Victoria, que hoy es Museo Nacional. Y después se vinieron a Las Heras. Claro. ¿Y su marido dónde lo conoció? Acá se vinieron a darles estudio acá a Comodoro. De Las Heras se vinieron a Comodoro para que los hijos estudiaran, porque en Las Heras no había nada tampoco. Eran estancias nada más. Y mi suegro hacía la esquila de las estancias. Y después tuvo el Hotel Asturias. El Hotel Asturias era de mi suegro. Y usted, cuando se casó, supongo que le habrá gustado su marido, pero además, ¿usted pensó algo en especial? Ay, este señor es hijo de españoles, entonces... No. Era porque se dio, ¿no es cierto? Nos conocimos y bueno, después entramos, bueno, era hijo de españoles. Siempre estaba el grupo de gente española, porque estaban los bailes de la española, ¿viste? Que estaba siempre, todos los españoles estábamos ahí. Íbamos nosotros a bailar con nuestros padres. Y los primeros se juntaban en una mesa todos los padres y iban en el matrimonio, todos los padres y las mozas. Y después iban los chicos, ahí nos conocíamos en los bailes. Hacíamos. ¿Y ahí lo conoció? Ahí lo conocí en un baile. ¿Bailaban bien? ¿Bailaba bien? Y sí, porque era época del paso doble, ¿viste? ¿Usted lo sigue bailando? ¿Sigue bailando? Y cuando él estaba, como es en vida, sí, en los casamientos, lo primero que se ponían los pasodobles. ¿Y ustedes se casaron y usted trabajaba? Sí, ¿Cómo es? Yo me recibí de maestra y me fui a Jardín de Infantes número 1, ahí trabajé 7 años. Después me nombraron en la escuela 26 en la provincia, inauguramos la escuela y ahí me jubilé a los 42 años. ¿Inaugurando la escuela y todo? Inauguré la escuela y me jubilé en la escuela. Nunca pedí traslado. ¿Y su marido, mientras tanto, qué hacía? No, él tenía camiones, pues tenía contratas con gas de casi siempre, pero con gas del Estado y fue con Camusi. Después tenía camiones, hacía transporte de camiones, transporte de gente. ¿Y él, antes de eso, qué hacía? O sea, antes de casarse. Siempre estuvo con camiones. Ya de soltero trabajaba de eso. Sí, él vino de Buenos Aires a estudiar y bueno, fue la época que era el boom de Comodoro y bueno, ahí compraron un camión y se empezaron a trabajar y ahí siguió trabajando siempre. ¿Usted dijo que él se fue a Buenos Aires a estudiar? Sí. ¿Y qué estudió allá? Era Politécnica, creo que estaba. Que acá no había nada. Claro. Y entonces cuando él viene acá... Él fue becado por la ciudad Evita, porque era abanderado en el colegio. Y a los abanderados los llevaban a estudiar a la ciudad Evita, creo que era. Bueno,
estuvo en hasta 18, 20 años, estuvo ahí, ¿cómo? La ciudad estudiantil, ¿cómo era? Sí, había una ciudad estudiantil, Sí, no me acuerdo. sí. Por eso que no le podían hablar de Perón, porque Entonces, todo lo que decían era mentira, él lo vivió. entonces él, cuando vuelve, viene con su título y cómo empieza el negocio. O sea, lo de los No, el camiones. padre le compró un camión. Ah, o sea, el papá le ayudó Sí, de entrada. ¿Y ahí ustedes ya estaban casados o todavía no? No, después nos casamos. Sí, yo trabajaba, como es, porque él iba a distintas contratos donde sacaban para trabajar, allá iban con los camiones a trabajar. Bueno, yo estaba, como es, trabajando de docente. O sea, los dos al mismo tiempo. Sí, Trabajaban parejo. sí. Y con eso compramos la Insur, venimos acá, que esto era todo un desierto, cuando venimos acá. O sea, por suerte, tuvo la suerte que el papá lo ayudó en la primera parte. Sí, sí. Y después, bueno, empezaron a tener más camiones. Y sí, se fue trabajando, yo seguí trabajando hasta que me jubilé. Sí. Y bueno, después yo seguí lo de mi padre, darle educación a mis hijos, los tres estudiaron en Buenos Aires, los tres son universitarios, licenciados. La satisfacción que tuve fue esa, de darle carrera a mis tres hijos. O sea, ellos, sus hijos, ninguno se dedicó a la misma actividad que el papá, en ningún momento. Nada, nunca lo permití. Yo quería que mis hijos estuvieran. O sea, el único que se dedicó a ese trabajo era su marido. Mi marido, sí. Y él tenía una sociedad, ¿cómo era eso? Sí, una SRL. Pasé una sociedad que nos exigía para presentar las licitaciones. Claro, porque él trabajaba con varias empresas. Claro, sí, sí. Ellos licitaban. En menor precio ganaba la licitación. Sí. ¿Y él trabajaba con otros españoles o con cualquier persona? No, él trabajaba, casi siempre estaban los hermanos con él trabajando. Él ayudó mucho a los hermanos también. Era más bien familiar. Sí, sí. ¿Y ellos se asociaron a algún lugar o No. solamente se dedicaban? Sí, cada uno se dedicaron, después se separaron cuando se casaron y cada uno quedó con un camión y cada uno hizo su vida. Era únicamente familiar. Sí. ¿Y con las empresas que se relacionaban eran con cualquier empresa o, por ejemplo, No, mi marido que siempre estuvo con gas del Estado. con varias de estas? Él transportaba gas. O sea, el trabajo más fuerte era ese. Sí. Pero igualmente si salía alguna otra cosa, Ya hacía también. no importaba, porque por ejemplo a veces uno dice, me asocio con tal que es amigo No, o es español. Esa parte no. estrictamente comercial. Sí. Entonces, usted mientras él trabajaba, usted trabajaba. Yo trabajaba también. ¿Y los chicos? Estudiaban. Una estudió en la escuela de magisterio y los otros dos en el Perito Moreno. Nunca los llevé a mi escuela, fueron todos a la número 1. Todos. Nunca ellos fueron lo que fueron porque fueron ellos, no porque eran hijos de. Sí, por suerte, tarea muy buena. Y usted me había comentado que tenía hermanos. Sí, Sus hermanos. Dos hermanos fallecieron y ellos, uno estudió en la Minerva, era una preparación extraordinaria ahí porque era con Candel López, un español que puso la primera academia en Comodoro y tenía una educación muy elevada y bueno, después entró en IPF y ahí llegó a ser hasta que se jubiló el cargo máximo que tenía. Y mi otro hermano estudió lo que era hasta el último en el Colegio de los Curas, que era técnico industrial. También entró en IPF. Y bueno, ellos hicieron carrera como iban elevándose, haciendo cursos, estudiando, competían con ingenieros. Mi hermano el mayor
competía con ingenieros y era uno de los primeros que siempre salió, era muy inteligente, leía muchísimo. Todos estudiaron. Y después sí, mi papá los mandó a la academia de Misris, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, no, a mí me iba a piano y ellos a estudiar inglés. Sí, sí. ¿A ti le gustaba piano? Sí, me gustaba. Y me arrepiento de no haber seguido estudiando, porque después me puse a trabajar y dejé. Pero me gustaba. ¿Y ahora no pensó en retomar? ¿La que no está trabajando? No, porque yo, ¿sabes qué pasa? Viajo mucho ahora. Ustedes porque me agarraron acá, pero tengo mis 2 hijos en Buenos Aires, el otro que viaja también por trabajo, y entonces primero a Buenos Aires, primero porque estaban estudiando, y después, como es, 2 se recibieron, se quedaron allá. Una se fue a Brasil, me iba a Buenos Aires, Brasil, Buenos Aires, y bueno, y ahora ya volvieron de vuelta, y bueno, tengo los 2 en Buenos Aires, y mi nieta en Buenos Aires, así que pasó el tiempo, me lo paso ya. Y además es otra cosa, tengo el departamento que compramos para cuando yo estudiaba, así que estoy en tiempo. ¿Y a España usted contaba, fue alguna vez? Si me Sí, cuenta. en el año 74, fuimos a España los 4 con mis 2 hijos, porque el otro vino 10 años después. Y viajamos, uno tenía 4 años y la nena, la mayor, tenía 6 años. Con ellos corrimos toda España, toda España. Y de Almería nos fuimos a Marruecos. Todo eso, el estrecho de Gibraltar, todo. Y después del norte recorrimos todo el norte. No me quedó nada sin conocer de España. Y usted me contaba que ustedes fueron con la guía Peusa. Ah, sí, yo llevaba mi guía Peusa y donde parábamos en el hotel preguntaba qué excursión que hay para conocer. Entonces ahí nosotros dejábamos el auto, tomábamos las excursiones y hacíamos las excursiones, porque en las excursiones te enterás de todo. Vos lo haces solo y no sabés por qué está eso ahí. Solamente, como es, en Madrid salimos solas. Tengo una anécdota. Yo nunca había ido a un museo de cera. Entonces mi esposo se quedó con el más chico durmiendo la siesta y yo con mi hija me fui al museo de cera. Y estaba media luz, entro y un señor me saluda. Yo le contesto. Cuando veo a los reyes de España y me extiende la mano, yo me quedé asombrada. Ahí me di cuenta que era, como es, que eran los muñecos, pero tan bien hecho, que si vos lo ves no decís que es de cera. Después, cuando íbamos caminando toda media luz, vemos unos artistas, ese rectángulo, los mozos limpiando la mesa, todo pero tan natural que era asombroso. Después veía, me tocaba la cabeza, claro, toda media luz uno se asusta y veo la novicia voladora y pasaba. Y entramos a un cuarto donde estaba Caperucita Roja, todo, era el lobo acostado en la cuna con todas esas, como se caracteriza España por los encajes, por las puntillas, todo eso, y Caperucita Roja. Y mi hija se mira así, se apoya y el lobo, que salta el lobo. Nos dimos un susto. Y eso fue algo que no nos olvidamos. Después le dije a mi marido que fuera y no le dijimos nada. Después otra cosa que me impresionó, cuando al torero le clavan en el ojo, el toro le clava el cuerno al ojo del torero y salta la sangre. Cuando uno tiene claro, uno no sabe y se apoya así, y al apoyarse así, salta la sangre. Eso fue extraordinario.
Después estaba Walt Disney sentado así con el sombrero y respirando. Pero eso fue hermoso. Y después me impactó el Museo de Prado. Ahí sí. Ahí estuvimos, iba todas las tardes a ver el museo. Hermoso, hermoso. Y fue algo que a uno le llegué a ver los cuadros que parecían Cristo ahí, vivo. Los pintores, a mí todo eso, que uno, todo eso lo estudió. Entonces, al ver todo eso, a uno le llega. Después hicimos la excursión de Madrid de noche. Después fuimos a las corridas de toros que pagamos, no sé lo cuánto, porque ahí no se consiguen entradas, y ver la corrida de toros con Manolete fue algo que a mí eso me llenó el alma. Ver a Juan Carlos, Sofía ahí en el coso, y cuando le brinda la oreja a los reyes, para mí fue. Y después el fervor español, eso hay que vivirlo. Eso hay que vivirlo. Yo tuve que comprar las entradas, dice que te venden el contrabando, bueno, pagamos, pero era un disparate, pero yo quería ver la corrida de toros. Y ver cómo entran los reyes en la carroza con los caballos, todo como si fuera, uno lo ve en las películas, todo real, era todo real. Y la entrada de los toreros fue algo que yo me emocioné. Es algo que yo nunca me voy a olvidar. La corrida de toros. Hola. Eso en las chicas. Hola. Hola. Bueno, ya te digo, y después eso lo hicimos después de recorrer toda España. Pasamos a Marruecos, de Marruecos volvimos a Almería, ahí conocimos toda la parte sur, Cádiz, todo, fuimos a las cuevas de Merca, todo eso, fuimos a Sevilla, Granada, volvimos a Madrid, fuimos a Toledo, todo. No me quedó ningún punto que conocer. Y después otra cosa que me impactó, que yo traje muchas cosas para el colegio, fue Barcelona, donde estuve en la Carabela de Colón. Y nos subimos en la Carabela de Colón. Vimos el féretro de Juana la Loca. Vimos donde estaban enterrados todos los reyes. Por eso yo cuando hablaba a toda la gente que va a España, no conocen España. Conocen lo lindo, los parques, todo eso, el pueblo, la familia, pero no las raíces de España. Sí. La corona de Cristóbal Colón, los mapas, todo eso. ¿Viste? Y después fuimos al puerto y nos subimos en la carabela de Cristóbal Colón. Eso fue hermoso. ¿Y a qué lugar volvería? Y a mí me gustaría conocer otros países. Sí. Me gustaría volver a ver a la familia, porque la familia fueron de 3-4 días nada más. No fue decir, yo voy como los demás españoles iban y se quedaban con su familia con toda razón, ¿no es cierto? Porque tenían sus padres y su madre. Pero yo no, yo conocía a la familia, mis raíces, mi marido conoció a su familia, sus raíces, bueno, y después, yo qué sé, me gustaría, el próximo viaje es una excursión por Italia, parte de Francia la conozco, me gustaría conocer México también, ¿viste? Muchas cosas fuera. Porque España, ya te puedo decir que no tengo nada que conocer, solamente la evolución que hizo. Es más, me acuerdo, en España me peleé con un español porque había muerto Perón y era un peronista, pero a Perón lo adora, España adora a Perón. Entonces, no déjalo. Entonces yo le dije, sí, ustedes comieron el pan blanco y nosotros el pan negro. Se me enojó. Perdón, ¿se puede contar?
No falta que sea algo importante. No, está tranquilo. Sí, pero así tampoco nos vamos a privar de que... Eso es lo que está. ¿Y usted cuando fue a España veía que había costumbres muy distintas entre ellos y nosotros? Sí, costumbres muy distintas. Ellos más bien, por ejemplo, no celebran los cumpleaños, celebran el santo. Eso es lo que yo noté. Después sí tienen las 4 costumbres, 4 comidas, ¿viste? La mujer no era de trabajar, más bien de quedarse en la casa, eso es lo que yo noté. El norte de España era todo mucha cultura, gente más influida. El sur era más pobre, ¿viste? No tenían la cultura de Madrid ni del norte de España. Eso es lo que yo noté, la diferencia que había entre una región y otra. España es todo cultura, el norte es toda cultura. Después en el sur, lo que me llamó la atención, todo lo que dejaron los moros. La Alhambra, estaba la parte de Mojácar, todo eso como lo hacía, todo a lo alto porque corrían el agua, después donde utilizaban el agua, no tenían agua. Y después la obra de los moros de Granada, hermosísimo. Usted me había comentado algo de las ruinas de San Ignacio de Loyola, el castillo San Ignacio de Loyola. Para mí, ahí me gustó. Vi un castillo como vivían en la época que nosotros vemos en la película. El castillo está todo donde estaban los presos, donde estaban las murallas, tenían el cerco alto, después tenían como canaletas para que cayeran cuando pasaban, saltaban cuando atacaban, estaban las cadenas, los portones, todo. El castillo San Ignacio de Loyola está como museo histórico. No sé, pero no tienen, acá en la parte sur no tienen esa, como decirte, de buscar la historia de España. Las iglesias imponentes, se ve que reinaron los curas por el oro, imponente las iglesias. No hay una iglesia, uno quedaba con la boca abierta, las iglesias. Y lo más representativo, si usted tiene alguna cosa que quisiera elegir, ¿qué sería? Como elegir a tal lugar fue lo que más le impactó, algo en particular. Y a mí me impactó todo lo histórico de España, todas sus riquezas, los museos. Por ejemplo, cuando fuimos a conocer el Museo del Prado, la riqueza que había, todo eso me impactó a mí. Y la parte histórica de España. Ya, por ejemplo, Burgos está Burgo Viejo y Burgo Nuevo. ¿Viste? Sí. Y ellos conservan sus tradiciones. Sí. Y nosotros, o sea, de los españoles, nosotros conservamos algo, lo que usted vio, conservamos algo, tradiciones españolas. Las tradiciones españolas de las comidas, eso. Sí, y alguna fiesta o algo. Y la fiesta de los españoles, cuando hacían el 12 de octubre, ¿viste? Que poco a poco se fue perdiendo, ahora está remontando un poco. Que nosotros eran los bailes que íbamos cuando nos juntábamos todas las chicas, que se bailaba y todo eso, paso doble, la sevillana, todo eso, ¿viste? Nuestra juventud. ¿Y esos bailes eran exclusivos de españoles o venían de otros? No, eso en España se bailaba el paso doble, en la parte de Andalucía y en la sevillana.
En las fiestas que hacían acá. Y la jota muy poco porque eso es la parte del norte. Cada región de España tiene su tradición y mantiene su tradición. Y cuando se juntaban acá a bailar, que había de todo tipo de baile o... No, tocaba la orquesta del Paso Doble, tocaban los discos y nada más. Sí. A veces nos juntábamos los chicos, por ahí se enseñaban, los que venían españoles enseñaban a bailar la sevillana, pero era como un entretiempo. Sí. Después nosotros, ¿qué pasa? Que seguimos distintas, nosotros ya nos unimos a los argentinos, el grupo de los argentinos se fue perdiendo mucho. Sí. O sea, usted, hay tradiciones que sí, cosas, por ejemplo, no sé, Navidad y eso. Nosotros eso es todo familiar, la Navidad, juntarnos todos los hermanos, sobrinos, nietos, toda la familia. Eso nunca se perdió, hasta el día de hoy. Al día de hoy, adornar la casa toda navideña, manteles navideños, todo es la tradición, sí, lo hacemos. ¿Y ahí comen algo típico español? En cada fecha se hace. Y al principio cuando estaban los abuelos, sí, cuando estaban los abuelos. Pero después, porque mientras vivieron mis padres, todos los domingos íbamos a comer a lo de mis padres. Con mi hermano, con su señora, sus hijos, yo con mi marido y mis hijos. Era una costumbre de ir a comer todos los domingos a la casa de mis padres. Entonces mi mamá, ellos criaron gallinas, criaron conejos. Mi mamá hacía las comidas españolas, el pollo frito, muy tradicional. Y después mi mamá aprendió a cocinar comida italiana, argentina, todo. Y siempre nos quedó, yo, los roquitos españoles, mi mamá siempre hacía las tortas españolas. Esa tradición hasta que ella murió la siguió. Sus comidas españolas nunca las dejó. ¿Y usted de esas comidas con cuáles repite o cuáles? Y el pescado, nosotros tenemos la tradición en el sur de hacer los burullos. Es una comida típica de Andalucía, de Almería, que son unos fideitos que se hacen y se van partiendo, se hacen tiritas, la masa se parte con la mano y después se hace un caldo especial, un caldo colorado, que se hace con pimientos secos en plan español. Es una comida típica de Almería, que era la comida que llevaban los obreros cuando comían, se iban al monte a recoger esparto. ¿Y llevaban eso? Lo llevaban, sí. Eso sí, el caldo de pescado también. Pero que estuvimos cerca de las Pascuas. ¿En las Pascuas hay algo en especial? Ellos no, ellos celebran la misa. Ellos van a la misa. Ellos no celebran como nosotros acá, que nos juntamos a comer. Para ellos, Nochebuena es ir a la misa de noche, a la misa. Y después ellos vuelven y comen turrones, dulces. No es como acá que nos juntábamos a comer, pero no íbamos a la iglesia. En cambio ellos iban a Nochevieja, ellos llamaban Nochevieja. ¿Y acá sus padres lo seguían esa tradición? No, acá ya no. Íbamos nosotros porque éramos católicos, íbamos a misa el 25 de diciembre, pero no es por una tradición decir. Y después, bueno, yo algunas comidas de mi mamá las sigo. No cocinó como ella cocinaba, ella era cocinera, ella hacía los ravioles caseros, hacía todo casero, todo, ellos tenían, mi mamá te digo, hacían la matanza, tenían su longaniza, su morcilla, su jamón, su lomo, entonces hacían todas las comidas, se juntaban, jugaban a las cartas, con las hermanas, cuñados, y el que perdía era el que cocinaba. Iban a comer a la casa del que perdía. A la vez jugaban
a la brisca y al truco. Típicas palabras. ¿Ustedes saben jugar a esa? No, porque nosotros ya fuimos de otra generación, ¿viste? Ya nos juntábamos con las chicas, yo me juntaba con mi grupo de maestras docentes, ¿viste? Y ellas seguían con sus primas, con su hermana, siempre juntándose. Todos los días se juntaban a tejer, a hacer crochet, puntillas, hacían todo. Cuando usted empezó a trabajar, ¿qué le dijeron? ¿Qué? Porque esa parte de la generación no trabajaba. No, pero yo era maestra, ¿viste? Entonces sí, porque era maestra. En esa época, ¿viste? Valía mucho la maestra, tenía, digamos, parte de su cultura. ¿Y sus chicos, mientras tanto, los cuidaba su mamá o cómo? No. Yo a mi mamá nunca le di trabajo. Yo tenía una mujer, vivían acá enfrente, que me cuidaba a los chicos, y yo dejaba todo preparado a la noche, y porque yo los llevaba a la escuela a la mañana antes de entrar, siempre en turno mañana. Y después salía del colegio y lo buscaba. Y si no, lo llevaba a mi marido. ¿Y ellos conservan algún recuerdo cuando eran chicos, alguna costumbre que hayan copiado de sus padres? No, lo común, lo tradicional, de juntarnos siempre a comer, de visitar a la familia, de juntarnos siempre. Eso sí, esa tradición siempre siguió. ¿Y usted tenía, bueno, en su trabajo, en su vida diaria, amigos que no fuesen españoles? Sí, en el colegio teníamos mucho, de todo teníamos. Sí. O sea, ahí... Pero el grupo de maestras españolas era más alegre, digamos, más de hacer, preparar actos, preparar, ¿no? Inculcar más a los chicos. Yo siempre tenía sexto y séptimo grado, siempre tuve. Así que estaba más con ellos. ¿Y había un grupo algo así como las españolas, las italianas? No, nosotros, te digo, fue un grupo que nos nombraron todas juntas, un grupo muy unido, pensando que cuando el grupo de docentes que nos recibimos, aún seguimos juntándonos a comer, el grupo. La mayoría de las compañeras éramos compañeras de colegio, porque éramos las primeras nombradas de la provincia. Entonces siguió mi amistad con mis compañeras, los hijos de mi compañera, amigos de mis hijos, los hijos. Y ellos aún casados siguen con la amistad, y la amistad de los nietos con los nietos. Así que yo tengo un grupo muy lindo de maestras que nos juntamos siempre, y mis hijas se juntan con los hijos de mis compañeras. Independientemente de la nacionalidad, son amigos. Sí. Había portuguesas, italianas, hijos de italianos, y nosotros en la escuela, si bien inculcamos ser muy unidas, de ser un grupo de docentes. No hubo nunca jamás división ni nada, un grupo hermoso fue. Hasta ahora, que yo llevo 24 años de jubilada, siempre vamos a pasar el Día del Maestro con la Escuela 26. Cosa poca vista, cosa porque no se ha visto en otro lado. Para que veas la unión que nosotros hicimos, y el compañerismo, y las maestras que están ahora fueron alumnas nuestras. Así es. Seguimos con la tradición. Y hay veces, por ejemplo, cuando usted tiene este grupo de amigas que se juntan, ¿y hay algún otro grupo así, no sé, que se junten para alguna fiesta española o las comunidades extranjeras? Y sí, porque, por ejemplo, hay un té que te viene, te invitan, vamos. O sea que nos juntamos, no tenemos distinción de raza ni de nada.
Sí. Viene mi compañera que hacen ahora los portugueses, porque mi amiga que somos portugueses, María Elena iba así, la deben conocer. Sí. Bueno, ella fuimos compañeras de colegio, ella después se pasó, cuando murió el marido, se quedó con la oficina y la amistad seguimos. Es más, nos juntamos para los cumpleaños y nos hacemos regalos para los cumpleaños. Claro, son amigas, independientemente de la Sí, nacionalidad. sí, sí, sí. Y veo que a veces uno, por ejemplo, dice, ay, estos gallegos, estos tanos, estos... Uno generaliza, ¿no? Sí. ¿A usted le molesta que digan...? La gallega, a mi marido lo llamaban el gallego. Sí. Ah, Y a mí gallega, y, pero no, para nosotros. Pero usted está como, está orgullosa. Sí, está... sí. Me gusta. ¿Viste? Sí. Mi marido lo conocía todo por el gallego. Ok. No, pero igual ya te digo. Y hoy usted es de España, si yo viniese y le pregunto así, ¿y usted qué sabe de España? Porque hoy, el día de hoy, España, ¿qué me puede contar? Porque usted lo vio en el año 74. Sí, pero y el ahora... progreso fue extraordinario. El progreso y el cambio que hubo. Porque en la época que yo fui, no podías mencionar nada, hablar ni de política, la familia misma tenía miedo. En la época de Franco, no te digo que yo le dije, dice, no está triste porque murió Perón. Yo dije, ¿yo? Contenta estoy. Me dice, se enojó el hombre y me dice, ¿cómo dice? De un gran general con todo lo que ayudó a España. Digo, sí, ustedes comieron el pan blanco y nosotros comimos el pan negro. Que eso me acuerdo la cola que yo hacía para la harina, para que nos vendieran la harina y nos vendían la harina negra, ¿no? Que nos mandaba, venía de Buenos Aires, para el pan. Acá en Comodoro. Yo eso me acuerdo. ¿Y por mucho tiempo fue eso? Pues yo no me acuerdo, yo era chica. Yo me acuerdo de las colas que hacía y que mi mamá protestaba porque la harina era negra. Entonces decía que no porque la harina blanca iba para España. Eso es, los españoles quieren mucho a la Argentina. Ahora no sé, nos tienen mal concepto, no sé. ¿Por algo especial? Y no, lo que pasa es que ellos tienen mucho control. Y se han invadido los moros. Entonces ahora hay una mezcla de todo en Argentina. Está porteño, norteño, está todo. Se fueron a trabajar allá. Y bueno, ahora tienen mala imagen de la Argentina. Pero no de la gente de nuestra época, sino de la juventud. Y mucha gente se está volviendo ya. Además están sin documentación, sin nada. Es muy difícil para sacar la documentación. Y ahora fíjate que hay que ir a Bahía Blanca a sacar el pasaporte. ¿Y usted alguna vez, usted con el pasaporte suyo, dónde lo Yo sacó? tengo hasta, ¿Dónde lo sacó el pasaporte? acá en Comodoro. Es más, me mandó a España la tarjeta Seguridad Social. O sea, yo fui al consulado en Buenos Aires y paraba la calle Libertad y me dijo que mandara la inscripción a Madrid y yo tengo, el día que viaje, tengo obra social. O sea, ellos solos, usted no le pidió España, nada. no, me lo mandó a España. Y me mandan para votar todos los años. ¿Usted vota? Sí, yo voté por Zapatero. ¿Viste? Sí. Sí, yo voto. ¿Y a sus hijos que también son...? Ellos saben, todavía no les llegó. A mi hija sí, y a mis nietas también. No, ellos no han votado todavía, no le han mandado. A mí me mandan, no sé por qué, pero me mandan. Entonces yo voto. Sí. ¿Y alguna vez usted vio las pensiones y esas cosas? No, ¿Averiguó? No. No, y además la están sacando ahora. Eso sí, sí, es verdad. ¿Y cuando usted estuvo acá en el consulado, la trataron bien? ¿Cómo así? Sí, porque el que está a cargo del consulado nos conocemos de soltero. Así que, y es hermano de mi íntima amiga.
así que no hay problema. Pero usted cuando estaba ahí, ¿cómo se sentía? ¿Como argentina, como española, como...? Y no, yo quería tener la ciudadanía española, decir, bueno, viajo con el pasaporte, no tengo problema, viajo tranquila. Y después para darle a mis hijos. Si no, no podían sacarlo ella. ¿Ellos le pidieron que usted la saque para que ellos la No, saquen? no, yo la saqué para darle después ellos si querían y después ellos hicieron. ¿Y usted alguna vez escuchó que alguien dijo algo en contra de los españoles o...? No, el español es muy patriótico. No, eso lleva, España lo llevan en el corazón. Si ponen música española y se vuelven locos. ¿Y usted, si yo abro y le pongo ahora a usted? Yo miré toda la serie de española, que es toda la historia de España. Empecé a crear en Canal 7 acá. Yo la miré por la computadora. La miré toda la serie. Las 5 series las miré. Porque la primera que la vi en Buenos Aires. Y entonces me asombró. Fue cuando, antes de Franco. Cuando Franco, y yo quería saber cómo Franco formó el ejército, todo, y cómo hicieron, cómo es los contrarios, cómo se escondía, porque todo eso lo contaba mi mamá. Todo eso lo contaba. Además, acá han venido gente con yo no sé cómo lo llamaban, la cédula del hermano muerto. Venían, si no, no podían salir, y salían porque era por Franco. ¿Y sus papás estuvieron en la guerra? No, ellos se salvaron. Mi mamá justo un año antes de la guerra. Pero anterior a la guerra ya habían sufrido todo eso, ellos. Cómo se formaron, porque estaba todo... Franco se formó el ejército ahí, porque Franco con los moros. Sí. Ellos sufrieron, Almería sufrió mucho. ¿Y ellos hablaban bien o mal de Franco? No lo quería, ellos eran falangistas. Almería era falangista. Por eso estaba, ahora no recuerdo, la falange y los franquistas. Por eso se mataron hermanos contra hermanos. Claro, y eso que usted nos contó antes, que cuando fue a San Fermín, con esta familia de su marido, que... No, nosotros, a mí no me interesaba nada, a mí me interesaba, me dio a conocer a su familia y nada más. Él siempre se escribió con la hermana, pero nunca dijo que él pertenecía al ejército de Franco. Nunca, ni sabíamos tampoco. Fue una sorpresa de verlo, la abundancia que él estaba. Fue un caballero, era un militar, digno de verlo, de hablar con él, de mostrarnos todo Pamplona, todo, la familia cómo nos atendió. Teníamos una suite nosotros con nosotros solos, porque ellos estaban ahí, eran los ricos y los pobres. España era así. Eso lo vi yo. Después, cuando te servían a un soldado, te servían con guante blanco, ¿viste? ¿Cómo no nos llamaban la atención? Entonces digo que su idea de él, uno respeta la idea, como acá, pero listas radicales, pero allá eran muy... Los que eran falangistas, los que eran de Franco eran de Franco. Se mataban hermanos, se denunciaban. Por eso la historia de García Lorca, que el primo lo denunció. ¿Viste? ¿Y a usted lee, es así de leer libros españoles o revistas? No, me gustaba siempre, enseñaba todo lo de García Lorca, Juan Ramón Jiménez, me encantaba Platero y yo. Sexto y séptimo era Platero y yo para los chicos. No sé por qué me gustaba, y como cuando fui a España averigüé cómo era la enseñanza de la escuela, ya ellos
estaban más adelantados que nosotros. Y entonces yo fui a la Real Academia, a un colegio de España, averigüé qué libros usaban, y ellos usaban el libro. España tiene el libro de la profesora, el libro del docente, y sobre ese libro está todo preparado el trabajo del chico. Y después están las pruebas. Y bueno, yo todo eso lo apliqué en el colegio. Y me acuerdo que una profesora, mis alumnos habían sacado 10 en lengua, yo daba lengua. Entonces me preguntó quién era la profesora. Entonces le dijeron, la maestra, le dijeron, y me encontré con ella, la chica Solsona, que es profesora de literatura. Me preguntó, y yo le dije, ¿por qué? Me preguntaba. Dice, no, los chicos la base que tenían. Estaba enseñando hasta tercer año nacional. La base que tenía, porque antes se rendía para entrar a un colegio. Entonces en la escuela 26 eran todos chicos de la Flora y la Floresta. Y nosotros teníamos la competencia que la escuela 26 siempre tenía que ser la primera. Sí, era un orgullo de docente que la escuela 26 se tenía que destacar en todo. Y así fue, ¿eh? Mientras estábamos el grupo docente, nadie nos pisoteaba. Entonces los chicos, todos nuestros alumnos entraban. Porque yo sabía, porque yo mandaba a mis hijos ya en septiembre a maestra particular a prepararlos para el ingreso. Entonces yo empezaba, daba media hora de enseñanza y media hora los preparaba para entrar a la escuela secundaria. No, a los chicos sí. Hoy en día, dice, eran bravos ustedes. éramos, y llevamos la vocación adentro, éramos docentes. Me mandaron un mail que dice, la enseñanza en el 70, que te decía, un señor vende un carro y tiene ganancia las 3/4 partes. En el año 80 ya dice, un señor vende un carro y gana el 20%. El año, digamos, 80, 90, dice, un señor vende un carro y ¿qué te parece? Ganó, perdió si recibió 20.000 pesos. ¿Cuál es la ganancia? Marcar. En el año 2000 te dice, ¿cómo es? ¿Cuál es mayor? ¿Qué ganancia tuvo? 20, 40, 80. Marcar una cruz. Y en el 2010 te dice, el señor vende un carro, tiene de ganancia poca, mucho. ¿Cómo fue? O sea que chicos no le enseñan a razonar. Le dan todo hecho. ¿Y usted que reciben mails y eso se manda Con mails? prima de España, sí, que está en Almería. Ella es de San Juan y se fue a trabajar, está en Almería. Y es frecuente que se manden mails. Todos los días, día por medio recibo un mail de ella. Y me manda mail de la fiesta de Sevilla, de la Virgen. Ay, ellos son fanáticos de la Virgen. La Virgen, esta es donde enterraron a Rocío Jurado, del Rocío. La Virgen del Rocío, la fiesta que hacen impresionante la fiesta del Rocío. Y él está muy bien, está ganando 900 euros. Trabaja en una casa de familia, con cama adentro, así que ahorran 900 euros todos los meses. O sea que tiene noticias, está informada de lo que pasa en España. Sí, tengo mis primas también, hablo con ellas. Mis primas fueron las que me mandaron la partida de nacimiento de mi papá y la partida de casamiento de mi papá.
¿Usted se lo pidió? Sí, cuando me hice ciudadana, pero eso no tuve problema para hacerme ciudadana española porque tenía la partida de nacimiento de mi mamá, de mi papá y el casamiento. Y la del bautismo también. Eso, el bautismo es más que la partida nacional. ¿Usted cuando fue a España fue a visitar esa iglesia? Sí, sí, fui a la iglesia de mi hija, donde se casaron mi papá y mi mamá. Y después sí, con la gente de ahí del lugar. Sí, sí, fui con todo, me presenté quién era y después tenía una tía ahí. Una tía, cuando fui al cortijo le dije quién era, lloraron todos. Y fui con un primo mío, allá al cortijo, estaba a 15 kilómetros de Almería y unos 5 kilómetros de Níjar. Y después estaban mis primas en Níjar y tenía una tía en Níjar. Ellos estaban en el campo, y tenía riego, sembraban sandía, era la época de la sandía, de los morrones, de los ajíes. Supongo que lo habrán cocinado. De todo. ¿Bailes? No. Ellos eran más bien de ir a tomar el cortito, no es un boliche, no es, nosotros llamamos boliche, allá era, no me acuerdo, donde vendían vino, y entonces se juntaban ahí y tomaban un cortito, que era un vasito de vino de Jerez, el Jerez, ahora me acuerdo, y el coñac. No sé no me acuerdo cómo se llamaba. Y usted cuando, por ejemplo, le cuentan cosas de España, usted lee o ve en la tele, ¿hay algún personaje, si yo le dijera, quién es la persona más representativa o que a usted se le ocurre más importante en España? Y a mí el que más me impactó es Manolo Escobar. Porque lo tuve de cerca y me encantan las canciones de Manolo Escobar. Lo tuve. ¿Y usted tiene música, algo de él? ¿Tiene de Manolo Escobar algún...? Tuve, sí, cassette, pero tengo todo. Bueno, cassette, que venían en esos cassettes que... Sí. Música, y en todo el viaje veníamos escuchando la música de Manolo Escobar. Esa es su favorita. Sí. Y después acá fui a ver a La Pantoja, la vi también en España, y después cuando vino acá a la Argentina, La Pantoja, sí, eso fue extraordinario. Y fui a ver el Ballet Real de España. ¿Acá o allá? En Buenos Aires. Eso fue impresionante. El ballet. ¿Y se dio la casualidad, usted fue especialmente para ver estos espectáculos? No, busqué, sabía cuando venía. O sea, si hay algún espectáculo español, por ejemplo, en Comodoro, ¿usted va? Sí. ¿A todos o...? A todos, sí. Pero va porque es español. Sí, porque me gusta la música española, me gusta. El que hace el garganteo, ese no me gusta. Como es, el que hace el cantafondo, ese no me gusta. Me gusta la música clásica española, me gusta el canto, como el estilo de La Pantoja. Y La Pantoja, cuando fue a Buenos Aires, también. Hay una cosa verla en la televisión y otra cosa verla personalmente. Y el ballet Real de Madrid no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Y usted una vez hizo danzas españolas? No, porque acá no enseñaba, no. Y mi hija nunca quiso ir. Quise que fuera, pero no quise. ¿Y usted hubiese gustado ir? Si hubiese... Sí. Pero no había. En mi época. Y cuando usted, por ejemplo, estaba con sus compañeras, sus amigas, ¿a dónde salían acá en Comodoro? Además de los bailes y eso, ¿había algún otro lugar? Y íbamos, estaba como el Gran Hotel, ahí íbamos a la confitería, ahí íbamos.
Y después hicieron el Austral, y así, y después pasamos a Lucaña, bueno, todos lados. Y ahora pusieron, cuando inauguraron Tapa, nada que ver. Él se ríe, ¿tengo razón? O sea, ¿te estás esperando comida española? Mira, yo fui, te digo, fuimos a comer con mi cuñada, dos grupos éramos 5. Entonces pedimos una picada como que hacemos nosotros. Entonces teníamos hambre, entonces pedimos tortilla. Nada que ver con la tortilla que yo hago, tipo bien española, nada que ver. Una tortillita así, la de papa. Bueno, entonces pedimos natilla. Digo, ay, vamos a comer natilla, que yo la natilla la hago. No había. Y es el único lugar que hace cosas españolas. No sé si a vos te pasó lo mismo. No sé el nombre, nada más español. El nombre. Ellos tal vez son españoles, pero no son típicos. ¿Y hay algún lugar de Comodoro que usted diga, bueno, además el de la comida, este lugar representa a los españoles o a los andaluces, o algo que uno diga, acá lo encontré? No, en Comodoro no. O sea, ¿en Comodoro se ve algo que sea español? No, antes estaba arriba, quisieron hacerlo, pero no dio resultado. No está la secretaría, antes eso era un bar español, y ahí se hacía fiesta y todo eso, pero después no dio resultado. No. ¿En cuál secretaría? La española, donde está la San Martín, arriba, hicieron, que inclusive ahí creo que a los 25 años, los padres de Susana le hicieron la fiesta ahí. Y después se cerró. Y no somos gente, los españoles son gente de unirse en sus casas, pero no son gente de afuera. Salvo los gallegos, los asturianos, eso sí, una vez al año hacen la fiesta, la cena. Y ahora, bueno, la española por los 100 años. Pero yo soy socia honoraria de la española. Ah, sí. ¿Y cuándo se afilió más o menos? Cuando nací, mis padres, mis hermanos, todos. Los honorarios nunca, los socios honorarios nunca pagamos, siempre invitados. Apenas nació, ya la llevaron ahí. Ya soy socia de la española, teníamos el sanatorio. Antes, bueno, se tenía yo en mi casa, pero igual lo hacíamos socios de la española, mi padre. Todos nosotros éramos socios de la española y nos atendimos siempre a la española. Mis 3 hijos nacieron en la española. Seguimos tradiciones. ¿Esa sería una tradición entonces? Y sí, no sé. Y sí, bueno, las argentinas. ¿Y sus nietos? Mis 2 nenas, sí, son nenas. Sí, sí. Y ellos no, porque ellos ya están en ya les gustan las ropitas españolas, todo eso sí. Hay una que le gusta mucho las comidas españolas. Sí. Pero después no, porque ya los hijos se fueron a Buenos Aires a estudiar y prácticamente se perdió todo. Y vos viste que lo habrás experimentado ustedes mismos en los colegios, en otros lados. Usted no se jugó, o sea, va solamente a estas fiestas que la invitan para, o no, con sus gente de su pueblo, del pueblo de sus padres, que quedó alguien desde entonces. Sí, quedaron justamente una que era amiga de mi mamá, cumplió 90 años, la Flaquita Montoya, la mamá de la abuela de Daniel Torres, cumplió 90 años y las hijas le hicieron, y ahí estábamos todo Almería, todo, y los hijos de Almería. Así, fiestas así, sí, casamientos, todo eso, sí. ¿Y cómo era que fueran todos de Almería? Porque ellos vinieron y siguió una tradición de visitarse, de juntarse a comer, de ir a los cumpleaños, de invitarse, de las hijas a amigas de los hijos y así. Yo, por ejemplo, visito a que eran amigas de mi mamá.
Y bueno, sigo amiga de las hijas de que eran amigas de mi mamá, por mí, y con la familia siempre somos unidos. La familia siempre es la familia. Siempre hubo unión en la familia. Y ustedes, por ejemplo, ¿usted sabe quién fue el primero del pueblo que vino? ¿O los primeros? No, yo lo que recuerdo a mis tíos, a los Ferres, a mis tíos, es lo que yo recuerdo. Españoles, de allá, gente que está toda muerta. Lo que más recuerdo son de mi familia. Y para ustedes, si yo digo, y bueno, un asturiano, un vasco, un gallego, ¿son todos iguales? Para mí sí, son españoles españoles, ya vos puedes ser asturiano, gallego, pero sos español. Ellos llevan la sangre, ¿de acuerdo? Y es lo mismo un español que un italiano, francés, japonés. Sí, tienen distintas costumbres. Sí, pero ¿a usted le daría lo mismo? No, a mí sí, o sea, yo no tengo distinción de raza. Me criaron así. Y después en el colegio compartís con todas las razas, con todas. Sí. O sea, no hay distinción de nada, ni de chileno. Antes odiaba acá, odiaban al chileno, porque venía lo peor. Y sin embargo, yo fui a trabajar donde estaban todos los hijos de los chilenos. ¿Viste? No hay distinción de raza. Y usted cuando le dicen, no sé, algo en contra de algo, en particular de los andaluces, o si a usted le molesta, le da lo mismo. Y si tienen razón, lo discuto. Si yo veo que está equivocado, se lo discuto. Ahora, si no sé, hay que ver cómo viene la conversación. Porque el gallego es bruto, pero Bueno, tenemos ya el minuto. Ya estamos terminando. bueno. Entonces, si hay algo usted que quisiera contarnos de qué siente por ser descendiente de españoles, si usted está orgullosa, si le da lo mismo. No, si... yo estoy orgullosa de ser hija de españoles, ¿viste? Y de seguir la tradición española, ¿viste? A mí me enseñaron que era España, entonces quiero a mi país y quiero a España también. De hecho, que soy española, ciudadana española. Así que... ¿Y si usted, si fue Argentina y España, por qué? Por Argentina.